Muy bien, compañeros. Mafer, Omar, Anthony, Axel, buenas noches, compañeros. Es gusto saludarles. Mónica, buenas noches. Bien, Lili, Marcos, buenas noches. Ya vamos con 28 alumnos. Espero que vamos subiendo. La clase pasada pues también estuvo un poquito pues desierta, pero creo que todos los años ha sido así, ¿verdad? Bien, buenas noches, compañeros. Como siempre, antes de iniciar este tema de las legalizaciones de fotocopias, quiero dos informaciones, ¿verdad? Buenas noches a todos, compañeros. La primera de ellas es comentarles, ratificarles que el día viernes 3, el licenciado Giovanni Orellana, no sé si se los hizo saber, si se los comentó, si se los trasladó, pero si no, me imagino que este miércoles se los hará saber. La clase del día viernes 3 de noviembre utilizará o simultáneamente dará las dos secciones del licenciado Giovanni Orellana el curso de procesal civil y mercantil. Y pues ahí sí que canjeamos, y el día viernes 10 Giovanni Orellana me cedió su clase, o las dos clases de él, para que yo pueda de manera simultánea a las dos secciones darles el último punto del programa. No el último punto, sino que el último subtema del acta notarial. El día lunes iniciamos acta notarial, el lunes 6 de noviembre, y la terminaríamos las actas notariales con el día 10 de noviembre. Nuestra última clase, esa sería simultánea el día 10, y la del día 6 de noviembre pues va a ser igual que hoy, ¿verdad? La sección D será a la primera hora, y la sección D a la primera hora, y ustedes la sección C a la segunda hora. Y el día viernes pues solamente el lunes 6 les comentaré a qué horas va a ser la clase. Podría ser a las 6, de 6 a 7 y cuarto, o de 6 y media a 8 menos 6 y media, 7 y media a 8 menos cuarto, ¿verdad? Bien, entonces, compañeros, bueno, esa es la primera. La segunda, muchas gracias por sus comentarios, compañeros. La segunda es, ayer todavía me faltaban como unos 25 exámenes. Este fin de semana pues tuve algunas actividades familiares, pero ya hoy terminé de calificar. A unos espacios que tuve ahí pues terminé de calificar. Hoy en la noche o mañana temprano estoy pues reproduciendo en Excel todas las notas, y mañana mismo tengo esas pues todas las notas que imprimo en Excel, tengo que pasarlas al cuadro oficial de la facultad para ya podérselas subir a ustedes a cartera virtual. Así que no pasa el día de mañana. Fue mi ofrecimiento de que ustedes antes del 1 de noviembre tuvieran sus notas, así que el compromiso, primeramente Dios, lo voy a cumplir el día de mañana. En el transcurso del día estoy subiéndoles sus notas a carterera virtual para que ustedes ya sepan cuál es su zona. La verdad les digo, estoy contento, satisfecho. Las notas, como les vuelvo a repetir, espero que hayan sido ustedes los que trabajaron individualmente, los que se preocuparon, pero más o menos está entre 26 y 28 puntos el promedio de toda la clase, más su examen primer parcial, ¿verdad? Que ahí sí creo que estuvo un poquito menos la cantidad de notas o la cantidad de zona, pero yo creo que las zonas van a estar alrededor de los 40 puntos, 45 puntos, pues hay notas de 56, de 50, pero como les vuelvo a repetir y se los dije la semana pasada, por favor, preocúpense por obtener una buena nota, ya que tienen pues ustedes pues, sus resultados para el día de mañana. Bien, dicho esto, compañeros, vamos a platicar el día de hoy de las actas de legalización. Les comento que el día, afortunadamente, les digo, lo dije en la otra clase, afortunadamente ustedes, la clase de ustedes,
pues hacen más comentarios, preguntan bastante, de tal manera que el día viernes con la otra sección tuve que terminar 10 minutos antes porque me había adelantado demasiado. Ellos no hicieron, creo que una pregunta, hicieron nada más y ustedes hicieron varias, entonces tuve que terminar antes para poder más o menos quedar empatados. Hoy empecé igual y entonces hoy necesito con ustedes terminar lo que son las actas de legalización de fotocopias. Ese mismo tema lo terminé con ellos el día de hoy, el de la legalización de fotocopias. Hoy primeramente Dios lo termino con ustedes porque necesito que el lunes y el lunes 6 y el viernes 10 estemos pues empatados con las dos secciones para que estemos terminando el 10 ambas secciones de manera simultánea con el mismo tema que vamos a tratar ese día, ¿verdad? Bien, entonces empezamos con las actas de legalización de fotocopias. Fíjense que voy a platicarles así brevemente esto como un tema, llamémosle, de antecedente histórico. Las legalizaciones de fotocopias de documentos hasta en el año 1992, más o menos 92, 87 creo que fue, por ahí, 87. Hasta el año 87, las legalizaciones de fotocopias de documentos se hacían a través de actas notariales. Y las actas notariales consistían en lo que establece el artículo 60 del Código Notariado, que dice: el notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en la que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Con eso que dice la ley, hechos que presencie y circunstancias que le consten, había o existía el requerimiento de una persona y requería al notario para que él hiciera constar que en su presencia se estaba reproduciendo fotocopias de sus originales. Entonces se hacía a través de actas notariales. Pero ¿cuál era la situación con este tipo de actas notariales? Aquí había un requerimiento porque el notario no actuaba por disposición de la ley. El notario actuaba en esos casos, actuaba a requerimiento de parte. Entonces el acta notarial siempre tenía un requerimiento, ¿verdad? Siempre iba a existir el requerimiento. Había el requerimiento de la persona decía, requiere de mi función notarial con el objeto de hacer constar lo siguiente. Primero, me encuentro en tal lado y que ahí se reproducían las fotocopias y todo eso, compañeros, pues lógicamente con la celeridad de los temas notariales que ahora, pues de hace unos años para acá se necesitan, ¿verdad? Legalizaciones de fotocopias, todas las fotocopias que se deben de legalizar, pues definitivamente artículos 60 y 61, ¿verdad? Todo eso, compañeros, ese tráfico notarial que existe ahora, pues la verdad es tan importante que se pensó pues reducir el tiempo, se pensó reducir, lógicamente, acelerar, si ustedes quieren, acelerar ese proceso notarial de las legalizaciones de fotocopias. Pero el antecedente, ustedes recordarán y lo saben. ¿Por qué decimos protocolo, protos, primero en su línea, colium o colateo, comparación o cotejo? Porque antes, recuérdense ustedes, antes no existía el sistema de testimonios a través de fotocopias. Solamente existía el tema de testimonios por medio de compulsados, por medio de transcripción literal, por medio de cotejo. Por eso decimos nosotros comparación o cotejo. Por eso decíamos nosotros en sus testimonios compulsados, ustedes dicen, pues la palabra, si quieren la utilizan o no, debidamente confrontada con su original o simplemente confrontada con su original, con pulso en número, sello y firmo. Imagínense ustedes, escribas sacerdotales, los sígrafos, los tabelios, los tabellones, pues en esa época lógicamente no existía la fotocopia, no existía un medio de reproducción análogo, un medio de fotostáticas. ¿Cómo reproducir nosotros una escritura pública? Pues existía simplemente protos, primero en línea, comparación y cotejo, que era el comparar, ¿sí, verdad? Entonces, colium o colatio, comparación o cotejo. En el año 1979-80 tal vez, yo sí lo recuerdo bastante bien,
La Xerox fue la primera compañía que trajo a Guatemala la fotocopia, y era a través de un cilindro de papel de fotocopia. No podían obtenerse fotocopias dúplex, simplemente la fotocopia era a través de un cilindro de hoja de papel especial de fotocopia, porque ese sí era hoja de papel especial, era un cilindro. Al terminar la fotocopia, la máquina cortaba la hoja, ya sea tamaño carta o tamaño oficio, pero no se podían hacer dúplex, porque solo el anverso del rollo ese cilíndrico que se tenía de hoja de fotocopia era lo único que podía obtenerse la fotocopia. Lógicamente ahí empezó, yo les comento, cuando ingresé a la empresa, que afortunadamente y gracias a Dios todavía trabajo ahí, cuando ingresé las demandas las teníamos que hacer con máquina mecánica y pues tratando de no cometer errores, ¿verdad? Y si se cometían, pues hacer sus testados salvados y entrelineados al final. Y en el año 1980 IBM trajo la primera máquina que a través de separación de sílabas se hacía la tarjeta, como grabación de una tarjeta electrónica. Se hacía la grabación, yo me recuerdo que había una secretaria ahí en una empresa que ese era su trabajo, hacer las minutas, y entonces era una belleza ver esa máquina IBM como que fuera, pues mañana es 31 de octubre y se sorprendía uno que la máquina escribía como que estuviera un fantasma escribiendo, porque solita ella tecleaba cuando se ponía la máquina la hoja de papel de protocolo e iba imprimiendo. Ahí empezaron las primeras máquinas, las primeras herramientas tecnológicas que se le empezaron a dar al notario. Y recuérdense ustedes también, compañeros, que después ya vino el tema del fax, que también causó controversia con el tema si podemos nosotros legalizar un fax. El tema de ahora el escáner, ¿verdad? Escaneado, nos pueden mandar un certificado de estudio de otro país. Pero esos son temas controversiales que ustedes lo platicarán o lo comentaremos o qué dirán ustedes si realmente podemos nosotros legalizar un fax diciendo que tuvimos a la vista el original. No sé hasta dónde realmente, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que sería a través de un acta notarial haciendo constar que se está reproduciendo a través de un fax un documento. Pero no podemos decir que tuvimos a la vista el original, porque no es cierto. Si nos lo están mandando de la Argentina un fax, yo no puedo decir o de repente, ¿verdad? Con las herramientas que tenemos ahora, decir a través de una videollamada, pero tendría que ser a través de un acta notarial, porque en el acta notarial sí podríamos nosotros hacer toda la narración completa del hecho o la circunstancia que en presencia nuestra, ¿sí? Están reproduciendo ese original. Pero lo que a nosotros nos interesa es la legalización de fotocopias de documentos. Entonces, yo les comentaba a ustedes en las clases de protocolo, se recordarán ustedes cuando el protocolo no cabía en las impresoras vienen hechas de Taiwán, vienen con el tamaño legal y después mandaron a reducir las hojas de papel sellado especial para protocolos. Y toda esa tecnología ha hecho que lógicamente nosotros nos vayamos desarrollando y desenvolviendo con aspectos técnicos que han superado muchas veces hasta la realidad tecnológica, ¿verdad? La han superado. Cuando yo recuerdo que a través de un cilindro, el cilindro salía la hoja ahí, cortaba la misma fotocopiadora. Ahora ustedes han visto esas bellezas de impresoras donde están imprimiendo anverso y reverso del protocolo simultáneamente. O sea, ustedes ponen su hoja de protocolo y de una vez imprime anverso y imprime reverso, y la celeridad y la reproducción de la impresión es aceleradamente grande, ¿verdad? Entonces, esas son las circunstancias que nos han permitido a nosotros, digamos, decir, imagínense, yo les contaba, no habían dúplex, fotocopias dúplex no había. Ahora después ya se trajo la hoja de papel, la hoja de 80 gramos se trajo para reproducir ya las fotocopias. Y entonces ya está la máquina, ustedes la recordarán, las fotocopiadoras primero, ustedes fotocopiaban el anverso, luego le daban vuelta, jalaban la bandeja de la fotocopiadora, ponían otra vez todas las fotocopias ahí y ya podían reproducir el reverso.
Ahora las máquinas fotocopiadoras, ustedes ponen el original, la misma máquina le da la vuelta, retrocede, la jala, la vuelve a jalar y la reproduce de una vez, le va reproduciendo, y si quiere de una vez se las va ordenando. Si usted necesita su original, su duplicado y fotocopia para su testimonio especial, de una vez le hace su juego compacto de tres juegos: el juego del primer testimonio con su duplicado y el juego del testimonio especial para mandarlo al archivo protocolos. Esos son, llamémosle, los antecedentes que tenemos nosotros los notarios, y que pues afortunadamente con el transcurso del tiempo hemos ido viviendo esa transformación tecnológica que nosotros tenemos, ¿verdad? Y por eso las fotocopias, cuando se hizo la modificación, se modificó en el año 87, se hizo la modificación que ya podían legalizarse fotocopias, reproducciones análogas. Y entonces se creó o se modificó el artículo 55 en la literal B del Código Notariado, artículo 55, literal B. Y dice: cuando sea de fotocopias fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta, o de todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas. Yo le agrego numeradas si ustedes quieren, creo que vale la pena, ¿verdad?, numerarlas por la seguridad jurídica. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y sello del notario, precedidas en el primero de los casos, que son actas de legalización de firmas, precedida en el primero de los casos de las palabras ante mí, y en el segundo caso de las palabras por mí y ante mí. ¿Qué distinción o qué diferencia hay con ese antecedente histórico que yo les dije? Cuando se hacía a través de actas notariales, como había un requerimiento, como había una solicitud, una rogación, entonces el notario hacía comparecer a quien le requería, y al final el requirente firmaba, poníamos el ante mí y firma y sello del notario. ¿Qué es la diferencia ahora que esa modificación que se le hizo al artículo 55? ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues la diferencia ahora es que el notario ya no actúa a requerimiento de parte, como dice el artículo 1 del Código Notariado. El notario actúa por disposición de la ley. Y como actúa por disposición de la ley, el notario utilizará las palabras por mí y ante mí, ¿sí? Porque actúa por disposición de la ley. Por eso decía yo en la otra sección, si yo pregunto a un técnico profesional si un menor de edad de 8 años me puede llevar todas las fotocopias de los títulos y de los documentos de su papá para que yo los legalice, es correcto. Todos esos documentos en original que me los lleve el menor de edad, quien los va a reproducir en presencia mía voy a ser yo. Entonces no necesito el requerimiento del menor de edad. Vayamos a saber si el menor tiene capacidad de ejercicio o capacidad de goce. Eso no nos interesa, porque soy yo, por disposición de la ley, como notario, quien estoy facultado para poder legalizar las fotocopias de los documentos que en mi presencia se están reproduciendo. Entonces, esa es la facilidad que la ley nos da, esa es la facilidad que la ley nos permite ahora de que lo hagamos por disposición de la ley. ¿Cuántos documentos? Pues ustedes sabrán, ¿verdad? La cantidad de fotocopias que vayan a legalizar, qué fotocopia la van a legalizar y las formas en que ustedes van a legalizar las fotocopias, porque esa es otra circunstancia muy importante, ¿verdad? La forma en cómo ustedes quieran legalizar las fotocopias. Ya vamos a platicar ahorita en este momento lo que comentábamos en la otra clase, en el tema de cómo legalizamos las fotocopias. ¿Cómo les aconsejo yo? Por supuesto no soy dueño de la verdad notarial, ¿verdad? Aún digo yo, siempre digo, sin perjuicio de un mejor criterio, del criterio de un mejor notario, del criterio de un mejor profesor, del criterio de un conocedor de las leyes, pero por eso les digo, yo siempre he pensado que en el tema de la legalización, de las legalizaciones de fotocopias, somos nosotros los notarios los que debemos de pensar
sobre la certeza, sobre la seguridad jurídica que vamos a darle a esos documentos que nos están poniendo a la vista y que nosotros tenemos y que vamos a reproducir, ¿sí? En el tema, compañeros, de impuestos. Bueno, en el tema de impuestos estamos exactamente igual que en la legalización de firmas, ¿verdad? 5 quetzales de impuesto fiscal, 10 quetzales de impuesto notarial. Artículo 5, numeral 7. Actas de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales del impuesto fiscal. Y les quiero comentar que aquí dice actas de legalización notarial de firmas o de documentos. Creo yo, y hacía la salvedad en la otra sección, ¿verdad? Nosotros los notarios no podemos legalizar documentos. Lo que legalizamos somos fotocopias. Creo que a esta normativa, a este numeral debió haberse agregado fotocopias de documentos, legalización de fotocopias de documentos. Porque si ustedes lo leen a la literalidad de la norma, dice actas de legalización notarial de firmas. Ahí sí estamos legalizando las firmas. Pero dice o documentos, y nosotros no legalizamos documentos. No podríamos decir, ese documento es auténtico, ese documento es original, no. Por eso la legalización de fotocopias de documentos, yo he pensado también siempre que su aplicación debe de ser en analogía con lo que establece de la legalización de firmas. Cuando dice que la legalización de firmas no prejuzga sobre la validez, contenido, capacidad del contrato, ni la capacidad de las partes, ni la personería. Y en el tema también nosotros nos debería de aplicar ese 56 de manera análoga, de que nosotros los notarios no somos peritos en el tema del conocimiento de si un documento es auténtico, si un documento ha sido falsificado. Eso no. Nosotros los notarios no tenemos ese expertise como para poder decir ese documento está adulterado, ese documento está falsificado, ese documento no es original. Nosotros simplemente nos limitamos a decir que en nuestra presencia, ¿sí?, se reprodujo tal fotocopia directamente de su original. Lo que no podemos decir es que el documento es original, que el documento es legítimo, porque eso no nos consta a nosotros. Nosotros nos limitamos y nos vemos relevados de nuestra responsabilidad, en el sentido de que nosotros solo decimos que ese original que se reprodujo en mi presencia es auténtico, porque fue en mi presencia la reproducción. Pero el documento que se está reproduciendo, no podemos decir nosotros. Ustedes no sé si han visto ese programa que sale en Nat Geo, y creo que es Aeropuerto Alerta, o Alerta Aeropuerto, o Aeropuerto Zona de Peligro, algo de eso. Pero ahí salen las personas con su lente, tocan el pasaporte, le miran las costuras, le miran todo y determinan al final de cuentas si el documento ese es original o no. Nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos ese tipo de herramientas o ese tipo de experiencia, de conocimiento, de adiestramiento, no lo tenemos. Entonces nosotros nos vamos a limitar a decir que las fotocopias son auténticas por haber sido reproducidas en presencia del notario, en mi presencia. Del timbre dije, la definición, compañeros, la definición lo tengo como el programa, ¿verdad? Pero la definición del acta de legalización de fotocopias e instrumento público extraprotocolar autorizado por notario, por medio del cual se legalizan fotocopias de documentos. Ese es el acta de legalización de fotocopias de documentos, ¿sí? Instrumento público extraprotocolar o secundario o fuera del protocolo, por medio del cual se legalizan fotocopias de documentos. Requisitos, si ya lo leí, los requisitos y formalidades, sus requisitos y formalidades están contenidos en el artículo 55, literal B. Hablé del artículo 61 también,
de las actas notariales, así que sí ya los requisitos y las formalidades sí ya se las comenté, ¿verdad? Entonces, repito, definición, instrumento público extraprotocolar, instrumento público secundario fuera del protocolo, que tiene como objeto legalizar fotocopia de documentos que es autorizado por notario. Esa es la definición del acta de legalización ¿de cuál, Eric? ¿De qué artículo? No sé de qué artículo me está diciendo, pero esperaré su respuesta. Artículo 5, ¿qué numeral? Artículo 5, numeral 5. No, ese no está derogado. No, eso no está derogado, Eric. Tendría que ver su ley del timbre, pero no está derogado. El artículo 5, numeral 5, dice: títulos, credenciales o documentos acreditativos del nombramiento o cargos o comprobante de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma, 100 quetzales. Y esos 100 quetzales sí siempre está, ¿verdad? Pues no sé cuál es el que usted dice, pero ese está vigente. Si es el artículo 5, numeral 5 de la ley, que es el decreto 37-92 de la República, que es el impuesto de timbres, ese no está derogado, pero ya se lo leí, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando de las actas de legalización, porque si usted me dice artículo 5, numeral 5, es los 100 quetzales, que ya lo vamos a ver la otra semana, son los 100 quetzales que se pagan de impuesto notarial, perdón, de impuesto fiscal en el acta notarial de nombramiento de representante legal. Bien, entonces, compañeros, vuelvo a repetir, artículo 5, numeral 7, ¿verdad? Es el fundamento legal de las actas de legalización de fotocopias en el impuesto que debemos de pagar. Bien, y el artículo 3, numeral 2, literal C, dice: timbre notarial, sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. Actas notariales y legalización de firmas o documentos, 10 quetzales. Aquí tenemos entonces la base legal del pago del impuesto. ¿Sí? El pago del impuesto tanto notarial como fiscal. Bien, dicho esto, quiero comentarles, les voy a enviar a ustedes 3 actas de legalización de fotocopias de documentos. Esas 3 actas que les voy a enviar, una es en el propio documento sin hacer mención del contenido del mismo. En el propio documento haciendo mención del contenido de la fotocopia, o sea, del documento fotocopiado. Y cuando materialmente es imposible redactarlo en el propio documento, ¿sí? Cuando materialmente es imposible, y lo vamos a hacer en hoja independiente. A lo que nosotros habíamos platicado, y recordarán ustedes que lo platicamos, artículo 59, no, Tatiana, el artículo es el artículo 55, literal B, el que estamos viendo. El artículo 59, me recuerdo que fue la clase pasada que hablamos de razones de legalización de firmas. La razón de legalización de firmas sí está contenida en el artículo 59 del Código Notariado, la razón de legalización. Ahora, estamos hablando en este caso de las actas de legalización de fotocopias de documentos. Y vuelvo a leerlo para que veamos formalidades, requisitos y formalidades. El lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas, ¿sí?
y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y sello del notario, precedidas, en el primero de los casos, las palabras ante mí, y en el segundo, que es el tema que estamos viendo, actas de legalización de fotocopias de documentos, por mí y ante mí. Ese es el tema de las actas de legalización. Bien. Entonces, les estoy enviando, compañeros, les voy a enviar hoy en la noche o mañana temprano, les voy a enviar a ustedes el acta de legalización de fotocopias de documentos, para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo estudien. Ya subimos, pues afortunadamente, a 106 compañeros conectados. En la otra sección solamente había 82, pero aquí ya estamos 106. Con eso ya sé que por lo menos es un 33% de la clase que está conectado. Bueno, voy a ponerles el primer ejemplo. El primer ejemplo de los que les mandé, y del que les voy a mandar y el que les voy a explicar. Esta es una fotocopia de mi licencia de conducir. Este es su anverso y este es el reverso de la fotocopia de la licencia de conducir. Tenemos espacio aquí, es correcto, ¿verdad? Tenemos un espacio aquí suficiente. Recuérdense con esa maravilla de la que podemos abrir, cerrar, aumentar, disminuir el tamaño de las letras. Los márgenes los podemos abrir. Entonces ustedes, aquí tenemos espacio suficiente para hacer nuestra acta de legalización. Espacio suficiente para... Yo se los voy a mandar, ¿verdad? Bien, Tatiana, es artículo 55, literal B. Bien, entonces les decía a ustedes que yo les voy a enviar uno donde no hago mención del contenido del mismo. ¿Por qué? Porque el artículo 55, literal B, dice: cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Levantarla sobre el propio documento significa que aquí la estamos redactando, aquí. Cuando materialmente sea imposible redactarla en el propio documento, necesitaríamos una hoja por separado. Y en esa hoja por separado tendríamos que hacer nosotros el acta de legalización de fotocopia del documento. Ahí sí tenemos que hacer mención. Pero si fuera aquí en el propio documento, la ley dice cuando materialmente fuera imposible. Pero aquí sí es posible. Entonces, la redacción que yo les envié fue, la primera que se las voy a enviar, la primera es aquella que la estoy legalizando en el propio documento, porque materialmente sí la puedo hacer en el propio documento y no hago ninguna relación ni mención del contenido del documento. El segundo ejemplo que les voy a enviar es el mismo caso, pero sí hago mención del documento. Y el tercer caso que les voy a enviar es cuando materialmente es imposible que yo lo haga en el propio documento. Y entonces, el acta de legalización de firma, de legalización de fotocopia, la voy a redactar aquí. Entonces, sí lo hago en hoja separada, sí lo hago en hoja independiente. Y entonces ahí sí tengo que hacer una breve relación del contenido del documento. Y si quiero hacerlo, lo hago o no, ¿verdad? Bueno, ¿cómo deberíamos? Como se los voy a enviar, solo escuchen, porque es corto. Por eso les digo, aquí cabe, cabalito, cabal. Dice: en la ciudad de Guatemala, el 30 de octubre de 2023, como notario, o el infrascrito notario, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario, doy fe que la presente fotocopia, impresa únicamente en su anverso, es auténtica por haber sido reproducida hoy en mi presencia, directamente de su original,
punto. Leo lo escrito, lo ratifico, acepto y firmo, por mí ante mí, firma y sello del notario, timbre fiscal de 5 quetzales, timbre notarial de 10 quetzales, y con eso estamos cumpliendo nuestra acta de legalización. Es la forma en que ustedes lo van a redactar. Y Marcos se me adelantó a la pregunta, pero qué bueno, porque a eso iba. Si hacemos, me preguntaban en la otra sección también, si hacemos el acta de legalización de firma aquí, lo que vamos a cambiar únicamente es la redacción, ¿verdad? Eso es lo que vamos a cambiar. Porque si no tuviéramos espacio aquí, pero la vamos a legalizar aquí, ¿qué es lo que le vamos a cambiar a la redacción? Doy fe que la presente fotocopia impresa únicamente en el reverso de la presente acta de legalización, impresa únicamente en el reverso, aquí está el acta, ¿verdad? Impresa únicamente en el reverso de la presente acta de legalización, es auténtica por haber sido reproducida hoy en mi presencia directamente de su original. Punto. Leo lo escrito, lo ratifico, acepto y firmo, por mí ante mí, firma y sello del notario, timbre notarial de 10, timbre fiscal de 5. Esa es en la forma, si lo hacemos en la parte de atrás. Es únicamente, digamos, la redacción la que vamos a cambiar, porque tendríamos que decir que reproducida únicamente en el reverso de la presente, ahí la estamos. Pero si lo hacemos aquí, ¿qué vamos a decir? Que la presente fotocopia, reproducida únicamente en su anverso, aquí, el reverso no está reproducido, ¿sí? Esa es la forma en que vamos a legalizar esa fotocopia. No, Marcos, muchas gracias, porque de todas maneras tenía que explicarlo, así que muchas gracias por el comentario. Lo que les quiero decir es, la redacción es lo que ustedes tienen que tener cuidado, ¿verdad? Y luego vengo con otro tema que les explicaba en la otra sección. Ya no se utilizan, ¿verdad? Porque ahora la tecnología, y en la otra sección hacíamos ese comentario, la tecnología del QR y de que, pues ya se dan cuenta ustedes, la calcomanía la calcomanía del carro, pues la policía con el código QR puede determinar si la calcomanía es válida o no es válida. Lo mismo es con la tarjeta de circulación, ¿verdad, compañeros? Ya existen códigos QR, tarjetas de circulación, pues ahora en las actuales circunstancias, en los modelos que ya, en los vehículos que ya están inscritos en el registro de vehículos automotores, cuando ya se tiene el portal de la SAT, pues ahí pierden ustedes la tarjeta de circulación, pueden volverla a imprimir, emplasticarla y tenerlas ahí. Pero yo siempre les digo, en el tema de tarjetas de circulación, por ejemplo, nosotros a veces en la empresa donde yo asesoro hay varios pick-ups, unos camiones de volteo, y siempre que se les da tarjeta de circulación nueva, los pilotos y los choferes se sienten más seguros, dicen ellos, y llevando su tarjeta de circulación, fotocopia legalizada de la tarjeta, entonces se les manda fotocopiar la tarjeta. Puede ser que ya no sea tan necesario por el código QR, pero sí se les da. Entonces es mi sugerencia, cuando legalizamos una fotocopia o un documento que alguna institución pública, alguna institución privada la vaya a calificar, pues yo digo que sí es importante que hagamos mención del contenido del mismo. Porque yo entiendo, a mí varias veces algunos de mis clientes me decían, mira, el licenciado dice que si esta fuera la tarjeta de circulación, si se legaliza solo así diciendo que es auténtica, pues dice que algunos agentes de la policía les decían que no, porque ahí no decía mención de qué carro era, ni de qué modelo, ni de qué placas, solamente decía que la fotocopia era auténtica. Entonces yo sugiero que aún así, en estos extremos, aún así, debería lógicamente de adecuarse a decir cuál es el contenido de la fotocopia del documento, ¿sí? Sí, Marcos Higueros, se inutilizan los timbres de igual manera que se inutilizan en el tema de las actas de legalización de fotocopias. Artículo 7 del reglamento. Artículo 7 del reglamento dice: con perforación, inutilizando el timbre fiscal, teniendo cuidado que ésta no dañe los números de registro o su valor.
o con sello que contenga el nombre, denominación o razón social del contribuyente. Se pone el sello encima del timbre y ya no tenemos ningún problema. Sí, solo le corrijo a Haroldo, tal vez se le pasó la D, pero es anverso, no adverso, porque no estamos hablando de adversidad, entonces es en el adverso. Entiendo lo que usted me dice. Comenzamos aquí y terminamos en esta parte de aquí, sí podemos. En la ciudad de Guatemala, el 30 de octubre del 2023, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, me voy para atrás. Doy fe que la presente acta de legalización, impresa únicamente en su anverso porque la comenzamos aquí, ¿verdad? Impresa únicamente en su anverso, es auténtica por haber sido reproducida hoy en mi presencia directamente de su original, que consiste en licencia de conducir vehículo tipo A, número tal y tal, extendida por el Departamento de Tránsito de la República de Guatemala al señor Carlos Martínez Estrada Pinzón. Ahí está suficiente, ¿verdad? Pero sí se puede hacer de la manera que usted pregunta, Haroldo. Bien. Ahora viene el otro tema de... Tenemos 3 documentos. Aquí está mi carnet de colegiado, mi licencia de conducir y también está mi documento de afiliación del IX. Bueno, estos son los 3 documentos. Materialmente es imposible que podamos, digamos, legalizar la fotocopia o estas 3 fotocopias, porque materialmente nos va a ser imposible. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos una hoja más, y este es en hoja independiente. Aquí yo tengo mi hoja de papel membretado con la dirección, mi teléfono, mi nombre, y entonces vamos a utilizar esta hoja por separado para legalizar 1, 2 y 3 fotocopias, ¿sí? Y entonces aquí están, ¿y qué vamos a decir? Este es el tercer ejemplo que yo les estoy enviando, o que les voy a enviar, que les voy a enviar, es el tercer ejemplo que les mandé, o les voy a mandar, donde vamos a legalizar estos 3 documentos. Y ahí sí, ¿verdad, compañeros? Ahí sí, como es en hoja independiente, como materialmente es imposible que podamos reproducirla o que podamos legalizarla en el propio documento, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí definitivamente vamos a utilizar esta 4ª hoja. Y en esta hoja vamos a hacer nuestra acta de legalización. ¿Qué vamos a decir? En la ciudad de Guatemala, el 30 de octubre de 2023, el infrascrito notario, como notario, Jorge Mario Álvarez Quirós, notario, doy fe, que las 3 fotocopias que anteceden, impresas únicamente en su anverso, las que numero, la ley no pide numeración, pero yo siempre me he acostumbrado a decirle numero, ¿verdad? Si ustedes no le quieren poner número, no le pongan. Pero las que numero, sello y firmo son auténticas por haber sido reproducidas hoy en mi presencia directamente de sus, porque ahí tenemos que hablar en plural, de sus originales, que consisten en carnet de colegiado activo extendido por el Colegio de Abogados y Notarios, en el cual se acredita su número colegiado tal y tal es número tal. Licencia de conducir clase A extendida por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional de Guatemala, número tal y tal. Y carnet de afiliación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con número de afiliación tal y tal y tal, extendido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, todos los documentos relacionados a nombre de don Carlos Humberto Batres Mérida. Y ahí está, leo lo escrito, lo ratifico, acepto y firmo.
debo de firmar esta hoja, debo de firmar esta hoja, debo de firmar esta hoja. Aquí donde hicimos nuestra acta de legalización también la firmamos. Timbre notarial de 10 quetzales, timbre fiscal de 5 quetzales, las palabras por mí y ante mí, firma y sello del notario, y con eso concluimos la legalización de estos 3 documentos, de estas 3 fotocopias. Porque la ley dice cuando materialmente es imposible, y si ustedes se dan cuenta, entonces aquí materialmente era imposible poderlo hacer en los 3 documentos, ¿verdad? Y tengan la certeza que a la hora de su examen, si yo la variante que le viniera una legalización de fotocopia, pues si les digo legalicen, y se los voy a poner así porque a veces se confunden y trabajan de gusto, por gusto. Igual les dije con la legalización de firmas. Cuando yo les diga legalice la firma de don Carlos, de don Rubén y de doña Hortensia, es en una sola acta de legalización, legalizan las 3, ¿verdad? Igual va a ser con esto. El caso don Carlos Humberto Batres Mérida le solicita a usted legalice su licencia de conducir, su tarjeta de circulación, su calcomanía de circulación de vehículos, su afiliación del ICS y bueno, todos esos documentos. Lo van a hacer en una sola acta de legalización, que por separado tendría que ser el acta de legalización, ¿verdad? Fotocopias de individuales, aquí tendría que ser fotocopias individuales de cada uno de estos documentos que ustedes lo van a hacer. Como son 3 documentos, pagan 3 veces los timbres fiscales y notariales. No, Marcos. Como es una legalización, como esta es la legalización, ¿verdad? Utilizamos esta hoja, ¿sí? Utilizamos esta hoja, aquí legalizamos los 3 documentos y entonces dice, por acta de legalización de fotocopia de documentos, 5 quetzales fiscal, 10 quetzales notarial. Entonces ahí no van a pagar ustedes por cada una. Ahora, si ustedes legalizaran una por una aquí, hacen una sublegalización aquí, legalizan aquí y legalizan aquí, ahí sí, ¿verdad? Ahí tendrían que pagar impuesto aquí, impuesto aquí, impuesto aquí. Pero si hacen una legalización, ¿sí? En esta hoja legalizan estos 3 documentos, solamente van a pagar un timbre fiscal de 5 quetzales y un timbre notarial de 10 quetzales. Eso es lo único que van a pagar. Le recomiendo, Mario, ¿quién es el que dice aquí? Vamos a ver. Mario Silva dice, tendré que haber algún libro. En el libro del licenciado Muñoz que les recomendé, que se llama El documento y el instrumento público, ahí van a encontrar ustedes varios ejemplos de esto. Ahí está también el contenido del mismo, la explicación de los mismos. Pero yo se lo estoy haciendo ahora de manera gráfica, que creo que por lo menos es una buena ayuda, es buen inicio para que ustedes investiguen y para que ustedes redacten, para que ustedes, lógicamente, yo les digo y siempre lo he dicho, en derecho notarial los profesores tenemos la limitación, aun cuando era presencial teníamos las limitaciones. Yo a veces llevaba mi protocolo, mi registro notarial, lo llevaba y lo pasaba en toda la clase para que lo vieran los alumnos y lo pudieran tener, lo pudieran palpar, pero eso ya no se puede hacer. Entonces la disciplina hacia la redacción, hacia la práctica es de ustedes. Entonces yo les estoy dando esta parte, ya les dije, hasta tal vez después del 10 dejaré los videos para que ustedes lo vuelvan a ver, van a encontrar esta forma de resolverlo, pero es muy buena la idea de Mario, de que definitivamente tendrá que investigar, y los ejemplos que yo les mande a ustedes, por favor, ejercítenlos, igual que las legalizaciones de firma, ejercítenlos. Lo que tienen que hacer es hacer varios casos y decir ustedes, bueno, ¿qué voy a hacer? Todavía tengo que explicarles un caso más y se van a dar cuenta de cómo podemos hacer la legalización de fotocopias. En el caso que sean requisitos para expediente de organización y están que ir separadas, se pueden realizar en grupo. Omar, yo siempre he pensado que las instituciones le tienen que decir a ustedes cómo son los requisitos, ¿verdad? Ya yo decía en la otra sección que en algunas instituciones quieren que a las fotocopias legalizadas se le ponga 50 centavos
por cada hoja, como antes se llamaba reposición de papel sellado, pero ya no existe papel sellado. Pero en algunas instituciones, por ejemplo, salud pública, cuando temas de la construcción y todo, ahí exigen que las fotocopias legalizadas lleven 50 centavos por hoja. Afortunadamente no son muchas las fotocopias, son 10, 15 fotocopias, son 15 timbres de 50 centavos. Para que ustedes entren a hablar a asesoría jurídica, tratar de convencerlos que existe un dictamen, no sé si es del Ministerio de Finanzas o de la Superintendencia de Administración Tributaria, un dictamen del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial donde dice que no debe de llevar timbre de 50 centavos a raíz de una solicitud o una opinión consultiva de parte de los comisionados para las comisiones de postulación de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de salas, magistrados de sala de apelaciones, porque se agotaron esa vez los timbres de 50 centavos, era tanto los documentos que los interesados, ¿verdad?, que iban a concursar en las comisiones de postulación, estaban enviando sus hojas de vida, de qué, 100, 200 fotocopias de título, de todo lo que mandaban. Imagínense cuántos concurrían a esos concursos de oposición de comisionados, pues lógicamente, pero les digo, es la situación o como el compañero aquí lo pregunta, ¿verdad? Si se pueden realizar en grupo. Eso para mí, yo más que todo lo preguntaría a la misma institución. ¿Las quiere por separados todos mis documentos o en una sola acta de legalización de firma puedo legalizar todos mis documentos? Regularmente, compañeros, la respuesta es que en una sola acta de legalización de firma, de legalización de fotocopia, pueden legalizar el grupo de fotocopias que sean, ¿verdad?, relacionadas con el contenido de la persona, ¿verdad? O sea, por ejemplo, títulos, diplomas, acreditaciones de doctorados, acreditaciones de maestrías, todos esos documentos que van extendidos a una misma persona, yo tendría que coincidir con muchas de las personas o con muchos de los notarios de que pueden legalizarse en una sola acta de legalización, ¿verdad? Si no, imagínense, si yo tuviera 5 diplomas, 2 títulos, más otros documentos, cómo acreditar, por cada acta de legalización tendría yo que utilizar un timbre notarial de 10 y un timbre fiscal de 5. Entonces, si lo hago en conjunto, pues definitivamente no solo la celeridad, el ahorro que se va a tener en economía y en redacción, ¿verdad? Las formalidades, Mario, están en el artículo 55, literal B. Ahí están las formalidades que se deben de cumplir con el acta de legalización. Luego... Dicen, en el caso de que sean documentos que son requisitos para un trámite, es posible hacer una sola acta obligatoriamente. Ya eso lo acabo de explicar, ¿verdad, Omar? Para mí debería ser en una sola acta, para mí. Porque va a depender, ¿verdad?, de quién le va a calificar cuando usted lleve los documentos, pero dice, acompañar fotocopia legalizada de los documentos que acrediten, digamos, las circunstancias de su hoja de vida, pues... Dice fotocopia legalizada, para mí puede hacerse en una fotocopia, en un acta de legalización de fotocopias, todas las fotocopias. Esa es la respuesta para Omar. Vamos a ver, dice... El acta a la hora de un accidente procede. Francisco, yo honestamente no, como es fotocopia legalizada de una, es acta de legalización de fotocopia, no sé en dónde cabe a la hora de un accidente procede. Si me pudiera replantear, porque si no entendí la pregunta, porque dice, pero el acta a la hora de un accidente procede. No sé si se refiere a un acta notarial de que se hace constar el accidente y todo, pero eso es diferente.
Bien, Haroldo, yo le digo, las fotocopias para mí pueden ser en tamaño oficio o en tamaño carta. Para mí eso no interfiere, ¿verdad? Yo regularmente las hago en tamaño oficio porque mis hojas de papel membretado son tamaño oficio. Para no descuadrar, digamos, el tamaño, yo las hago en tamaño oficio. Pero la verdad es que eso no debería de interferir, ¿verdad? Definitivamente ampliada la fotocopia del anverso y reverso incluso por separado. Por eso, vuelvo a repetir, Haroldo, que ahí sí tiene mucho que ver la institución, ¿verdad? Porque si la institución dice que no acepta fotocopias en su anverso y reverso, solamente en su anverso, ahí sí va a tener que cumplir con los requisitos de ellos porque ellos se los están pidiendo así, ¿verdad? Por algo han de pedir solo anverso. Pero, o si dicen, las fotocopias deben de ir fotocopiadas, los documentos deben de estar fotocopiados tanto en su anverso como reverso. Si lo llevan solo en su anverso, se los van a rechazar, porque cuando califiquen, mire, usted no llena los requisitos que estamos exigiendo en estas bases de licitación, o que estamos exigiendo para extenderle la licencia de construcción. Eso va a ser definitivamente de acuerdo a los requisitos que tanto la asesoría jurídica, que auditoría o la dirección financiera de las instituciones puedan determinar, ¿verdad? Las fotocopias las queremos así. ¿Por qué? Pues ellos sabrán, ¿verdad? Por la facilidad en la lectura, que solo sean en su anverso, por la facilidad de volverlas a fotocopiar, que sean en anverso y reverso. Eso definitivamente va a estar acorde y de acuerdo a lo que cada institución lo solicite. Y cuando habló aquí, vamos a ver, ¿en qué caso se puede usar? Dice Francisco del Águila. La verdad no he entendido eso, aunque en el orden de requerimientos es separado literal 1. Sí, literal, sí puede ser, yo lo hago por literales, ¿verdad? El ejemplo que les voy a enviar, cuando es en materialmente imposible, el ejemplo que les voy a enviar, compañeros, ese ejemplo y lo tengo en literales, ¿verdad? Reproducen fielmente reproducidas de sus originales, que consisten en 2 puntos. A, tal cosa. B, tal cosa. C, tal cosa. D, tal cosa. Y después leo lo escrito, lo acepto, ratifico y firmo. Gracias, Lee. Ivonne dice, si el expediente es muy grande y son muchas fotocopias, ¿qué pasa si no cabe la legalización en una página? Por la descripción, digamos, de 50 documentos distintos, no sé si me explico. Fíjense que a mí ya me pasó una vez, Ivonne, reduje la letra y en mi anverso y reverso del acta de legalización, pues sí me cupo, y si no, puede ser en 2 o 3 hojas, ¿verdad? Porque lo que va a suceder es que usted va a decir aquí, ¿verdad? Por ejemplo, que fueran 75 documentos y usted tiene que identificar a los 75 documentos. Entonces va a decir que las 75 fotocopias que anteceden impresas en su anverso y reverso son auténticas por haber sido reproducidas hoy directamente de sus originales, que consisten en, y empieza usted, ¿verdad?, en tarjeta de circulación, en título de que la acredita su maestría en no sé dónde, título de tal cosa, certificaciones de, y son 75 documentos y se lleva 2 hojas. Al final de la misma, que se extiende en 3 hojas, ¿verdad? El acta de legalización, que al final tendrían que ser 78 hojas, en 75 fotocopias más 3 hojas donde usted escribió todo. Ahí sí no hay ningún problema por la cantidad de hojas que usted utilice. La ley no le exige que la legalización de fotocopia sea en una sola hoja, en anverso y reverso. No, eso no se lo exige así, ¿verdad? Ni tampoco en el tema de las actas de legalización de fotocopias. Tampoco le dice la ley, respete los 50 líneas en su anverso y 50 líneas en reverso. Esos son instrumentos que van dentro del protocolo y las actas notariales. Pero las actas de legalización de firmas y las actas de legalización de fotocopias, ahí no le exige que se respeten los 25 anverso y 25 reverso. Bueno, y ya...
Francisco dice, una vez tuve un accidente y el mismo me robaron mi billetera, entonces el seguro me querían cubrir, me solicitaron una fotocopia realizada de parte del juzgado para que la persona obligada se hiciera cargo, pero el seguro no me la quería recibir, diciendo que tenía que darles original. Entonces, ¿qué procede ahí si el juez estaba solicitando para mis documentos no estaban vencidos? Bien, si comprendí, Francisco, yo creo que sí tenía usted la salida. La ley del organismo judicial dice correctamente que los documentos no pueden salir de los tribunales de justicia ni de las oficinas públicas, pero sí pueden dejarse certificados en autos. Entonces usted lo que tenía que hacer era solicitarle al juez que a su costa y con las formalidades de ley se dejaran certificado en autos la tarjeta de circulación, su licencia de conducir y todos esos documentos se los entrega el juzgado a usted. En el expediente se quedan certificados esos documentos y usted se lleva sus originales. Eso así tenía que haberlo pedido, ¿verdad? Y en un extremo, pues solicitarle al juez que le permitiera obtener una fotocopia del documento y legalizar la fotocopia del documento aún en presencia del juez con un notario que usted llevara, ¿verdad? Pero yo lo que sí entiendo, y esto lo estoy diciendo así, la verdad es que en el tema de los seguros se quieren agarrar de cualquier justificación para no pagarle. Desde que no encontraron el zapato de la víctima, desde que ese carro no estaba asegurado, de que la persona que lo llevaba era menor de edad o que era menor de 25. Bueno, hay un montón de justificaciones, pero yo creo que salida sí tenía que encontrarle usted con el tema de las fotocopias. Se enumeran del frente, ¿verdad? La primera hoja aquí sería 1, 2, 3, digamos en el ejemplo que yo le di, 75 hojas, tendría que ser primera de 75, segunda de 75, tercera de 75, cuarta de 75, quinta de 75 y así tendría que hacer todos los documentos. Bien, solo denme 5 minutos más que quiero, ahora bien, solo para que recuerden cómo estaban estos documentos. Ahora venimos ¿se recuerdan las 3 fotocopias que les presenté? ¿Sí? ¿Se recuerdan las 3 fotocopias que les presenté? Ahora, esas mismas 3 fotocopias están aquí en conjunto en una sola fotocopia. Y en el reverso está el reverso de cada uno de los documentos. Entonces aquí podemos hacer aquí nuestra acta de legalización. Vamos, si ustedes quieren, ni siquiera hacer relación del contenido de los mismos, porque materialmente es posible que lo hagamos aquí. Entonces vamos a decir, en la ciudad de Guatemala, el 30 de octubre de 2023, como notario doy fe que la presente fotocopia impresa en su anverso y reverso es auténtica, por haber sido reproducida hoy en mi presencia directamente de sus originales, en plural, 1, 2, 3, y punto. Leo lo escrito, lo ratifico, acepto y firmo y ya legalicé estos documentos. Ahora, si quiero ser más específico, pues entonces sí, por haber sido reproducidos de sus originales, ¿sí? Que consisten en carnet de colegiado activo, licencia de conducir y documento de afiliación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Eso es digamos, lo que ustedes como notarios pueden hacer, ¿verdad? Esto es decirle a su cliente, mire, en una sola fotocopia le voy a legalizar sus 3 documentos. No, es que fíjense que en la institución me están diciendo y me están pidiendo que por separado cada uno de los documentos, pero en una sola acta. Entonces lo hacemos de esa manera. La licencia aparte, la afiliación aparte y el colegiado activo aparte. Sí, pero hoja independiente, ahí sí no hay para dónde. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta aquí,
lo podemos hacer en el propio documento, ¿sí? En el propio documento, sin necesidad de hacer relación del contenido del mismo. Muy bien. Otro comentario más que lo hice, yo creo que uno de los compañeros aquí habló de reducciones. Yo me recuerdo, y decía en la otra clase, yo me recuerdo en un juzgado plantearon también una nulidad del instrumento, porque sí se notaba, ¿verdad?, de que la fotocopia había sido reducida. Entonces ellos enseñaban un original diciendo que no era que ahí había falsedad, porque el notario decía que era auténtica por haber sido reproducida de su original. Y entonces lo que ellos alegaban era que esa era una reducción de la escritura, del documento. Y eso de la reducción, entonces yo lo que sugiero, y a raíz de eso que vi, ¿verdad?, por supuesto fue declarado sin lugar esa falsedad, pero el tema son 2, 3, 4 meses de atraso simplemente por decir, bueno, no. Entonces lo que hay que decir, la máquina, la fotocopiadora le dice en qué porcentaje le va a reproducir la fotocopia. Ahí le dice 85%, entonces es decir, que la fotocopia, que la presente fotocopia reproducida en un 85% de su original es auténtica por tal. Y ahí está, eso es digamos, el juego de redacción y de palabras que el notario tiene que tener cuidado para evitar eso. Y la otra cosa, Francisco del Águila, sí, Francisco, le había comentado que cuando son varias hojas deberían de ser, digamos, de foliarse, de numerarlas. Sí, la ley, si ustedes se dan cuenta, el artículo 55 literal D dice, todas las hojas, dice, anteriores deberán ir selladas y firmadas. Sin embargo, yo les agregué ahí por pura, digamos, más que todo por el tema puramente de certeza y seguridad jurídica, para mí deberían de ir numeradas. Pero ya esa es decisión de ustedes, pero deberían de ir numeradas. Y lo otro que les quería comentar, así rápido y brevemente es, una vez me solicitaron que legalizara, y la embajada así lo pedían, que querían fotocopia legalizada del pasaporte, pero únicamente de las hojas donde se encontraban los sellos de los países en los que la persona que estaba aplicando para una beca necesitaba, tenía que llevar. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad, compañeros? Cuando uno dice, doy fe de que las presentes fotocopias o la presente fotocopia es auténtica por haber sido reproducida de su original. Y entonces yo recuerdo que yo le decía que no podía hacer eso porque el pasaporte, no puedo decir que reproduce el pasaporte si no lo está reproduciendo. Entonces al final llamé al consulado y ahí me sugirieron que yo hiciera la redacción como yo quisiera, pero ellos solamente querían que fuera. Entonces se me ocurrió y le puse por haber sido reproducida parcialmente 3 hojas del pasaporte tal y tal y tal y tal. Y entonces con eso pues prácticamente está cumpliendo uno con lo que le solicitan, pero también uno se está cubriendo y se está protegiendo. Porque no es cierto, imagínense, después dicen, miren, el licenciado dice que es auténtica por haber sido reproducida del pasaporte. Y el pasaporte lo puso parcialmente o solamente tiene 3, 4 o 5 hojas. Entonces esos son los detalles que hay que tener cuidado en el tema de la redacción, ¿verdad? Muy bien, y bueno, última pregunta, si son 2 o 3 hojas de una sola legalización, esas 2 o 3 hojas, cada una paga su timbre de 10 y de 50 centavos, ¿verdad? No paga de 50 centavos, Ivonne. En ninguno de los casos, ninguna legalización de fotocopias de documentos paga 50 centavos. Ese es mi criterio y yo sostengo ese mi criterio, no paga 50 centavos. En este caso, aquí vamos a pagar un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5. Y si fuera este caso, legalizamos 1, 2, 3 fotocopias con un acta de legalización,
solamente pagamos 10 quetzales del impuesto notarial y 5 quetzales del impuesto fiscal. Solamente eso vamos a pagar. O sea, por cada acta de legalización de fotocopias de documentos, por cada acta, si ustedes ponen en la ciudad de Guatemala el 30 de octubre del 2023, ese es un acta de legalización. Y si con esa acta están legalizando lo que Ivonne había comentado, de las 75 hojas, solamente van a pagar 5 quetzales del fiscal, 10 quetzales del notarial, por esas 75 hojas que legalizaron de fotocopias. Por cada acta, 10 notarial, 5 fiscal. No hay que pagar por cada fotocopia, no, es por cada acta de legalización. Muy bien, disculpen que les quité 15 minutos más de su tiempo, hora y cuarto, pero creo que muy bien aprovechada. Afortunadamente les digo, gracias a Dios, termino exactamente igual que con la sección D. Así que para el día lunes iniciamos actas notariales. Vamos a ver actas notariales, les voy a enviar unas 2 actas notariales. Vamos a ver las partes del acta notarial y primeramente Dios, estoy con ustedes el día lunes con el mismo horario del día de hoy. Muchísimas gracias, compañeros. Tengan ustedes muy buenas noches.